Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. La historia de la marihuana en México. Y comenzamos con ahora la marihuana. Pero antes de iniciar con la historia de esta droga, vamos a dar algunos datos también de este consumo. El uso de marihuana en adolescentes también es un problema de salud pública en México. Según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el 2.2% de los adolescentes entre 12 y 17 años en México han consumido marihuana en este último mes. Además, de acuerdo con la misma encuesta, la edad promedio de inicio en el consumo de marihuana en México es de 16 años. Es preocupante que los adolescentes que han consumido marihuana en este último mes es el 47.6%, lo ha hecho diariamente. Además, bueno, pues recordemos que de acuerdo con esta encuesta, el 17.8% de los adolescentes han consumido marihuana y también han consumido alcohol. Entonces todo esto va relacionado entre alcohol, tabaco o marihuana. Pero ¿de dónde viene esta planta? Bueno, el uso de la marihuana en México se remonta a la época prehispánica, donde se le conocía como cáñamo o xochitzintzli en náhuatl. Era utilizado con fines medicinales y religiosos, principalmente por los sacerdotes y chamanes. En los códices prehispánicos se pueden encontrar representaciones de figuras fumando lo que se cree que era marihuana, como el códice florentino o el códice badiano. Además, se han encontrado pipas de cerámica y piedra con residuos de marihuana en diferentes sitios arqueológicos de México, como en la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca y en el Templo Mayor de la Ciudad de México. El uso de la marihuana en la época prehispánica estaba ligado a la creencia de que esta planta tenía propiedades curativas y podía ser utilizada para tratar diferentes enfermedades y dolencias. También se utilizaba en ceremonias religiosas para conectarse con los dioses y obtener visiones. Cabe mencionar que en la época prehispánica no se tenía conocimiento del efecto psicoactivo de la marihuana, ya que se consumía en forma de infusión o se fumaba en pipa con otras hierbas medicinales. La marihuana llegó a México durante la colonización española en el siglo XVI, ya como tal, como la conocemos en la actualidad. Y fue introducida por los españoles desde África, donde se cultiva la planta con fines medicinales y textiles. Los españoles la llamaron María Juana y la incluyeron en las boticas para tratar diversas afecciones. Se cree que esta planta se difundió rápidamente entre la población indígena, quienes la adaptaron y la incorporaron a sus prácticas medicinales y rituales. La planta se adaptó bien al clima y al suelo mexicano, y se cultivó y se expandió rápidamente por todo el país. A partir del siglo XIX, con la consolidación del Estado mexicano y la creciente influencia de Estados Unidos en la región, se inició un proceso de estigmatización y criminalización de la marihuana en México. Esta política se intensificó a partir de la década de 1930, cuando Estados Unidos impulsó una campaña internacional contra las drogas, que incluía la prohibición de la marihuana. La historia del narcotráfico de la marihuana en México es larga y compleja. Aunque la marihuana se cultivaba en México desde tiempos prehispánicos, su uso como droga recreativa y su tráfico a gran escala no comenzaron hasta la primera mitad del siglo XX. En las décadas de 1920 y 1930, México se convirtió en un importante proveedor de marihuana para Estados Unidos. La demanda estadounidense impulsó el desarrollo de redes de tráfico y producción de marihuana en México, que se expandieron rápidamente en las décadas siguientes. En la década de 1970, el narcotráfico de marihuana en México se intensificó debido a la creciente demanda de Estados Unidos y a la prohibición de la droga en ese país. Los cárteles de la droga mexicanos se consolidaron en esa época y comenzaron a diversificar sus actividades hacia otras drogas como la cocaína. En las últimas décadas, el narcotráfico de marihuana en México ha sido objeto de diversas políticas y estrategias gubernamentales, que han tenido resultados mixtos. En el 2016, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de la droga en México, lo que desató una espiral de violencia y conflicto en todo el país. Desde entonces, el gobierno mexicano ha implementado diversas políticas para tratar de reducir el narcotráfico y la violencia relacionada, incluyendo la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativas en el 2017. A pesar de estas políticas, el narcotráfico de marihuana en México sigue siendo un problema importante, con redes de tráfico y producción bien establecidas y una demanda sostenida tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre esta planta te regalo 3 anécdotas sobre
esta plantita. En el siglo XIX, el escritor y político mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi popularizó el uso de la marihuana en sus escritos, como en su novela El Periquillo Sarmiento, en la que se describe a uno de sus personajes fumando la hierba. También durante la década de 1920, la marihuana era considerada una droga de los pobres en México, ya que era relativamente barata y se utilizaba principalmente en áreas urbanas marginales. En 1940, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, prohibió el uso de la marihuana en el país, después de que se asociara con el aumento de la violencia y el crimen en las zonas urbanas. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio. Espero que les pueda servir de algo la información sobre el cereal de las drogas. Les recuerdo, el fin de esta información es que pensemos que los vicios tienen un pasado y se puede aprender de ello, pero sobre todo prevenir a la juventud sobre el abuso de estas sustancias. Recuerda compartir si te gustó el episodio y síguenos en nuestras redes sociales. Nos ayudarías muchísimo. Y por último, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Nos escuchamos en otro episodio.